car for the VIPs. Hello, my name is Francisco Diaz. I'd like to introduce you to Frankie's Deli. So I was born here in Miami from a Cuban descent of my parents, which came from Cuba. So they came with a restaurant background, and we started Frankie's Deli here 23 years ago. So what we have here is a unique type of sub shop in the middle of Hialeah. We serve customized Italian sandwich, customized sub sandwiches, salads of all types. We try to be on the healthy side, not a lot of frying of our stuff, but we do fry some croquettes for you. We're famous for our moho. We have a house moho that we make ourselves here. Started out when my mother was 20 years ago doing my cooking in the back. She came up with the house moho that we have. It's become famous now. So we use it on all our Latin sandwiches and on our mojo chicken, which has become famous. My family had restaurants in Cuba, my grandfather, and so when my father came here to the United States, he also started in the restaurant business. He brought me in with him when I was 15 years old, working with him at his restaurants. Now, after 23 years, we've become fairly famous on the internet. We've come out as top sandwiches in Miami and top restaurants in Hialeah in different internet sites. At Frankie's Deli, we do have a variety of some famous people that have come here. We have Flo Rida, which is one of our most famous customers that we have coming in here. His studio is right down the street. We had him coming in here before he actually became famous. He used to come into the studio and get a sandwich on the way to recording, and he was just starting out with his first album back then, and now he occasionally visits us and brings a crowd with him all the time, and we're glad to see that his success has really gone up. When I decided to open up Frankie's Deli, I was driving to an appointment I had. I drove right on down the street here, right in front of this building. It was being built at the time, and when I saw this location, it kind of caught my eye and inspired me right away. I had in mind to open up this sandwich shop. I didn't know where it was going to be yet, but when I saw this location, I knew it had to be here in a growing industrial park and a growing area of Hialeah. So when I got home, I told my wife about my idea. At the time, I was doing another type of job back then, and she was excited about it, but she also wanted to see the location. She had known that I had this the idea of opening a restaurant in the back of my mind, but she didn't know that I had finally made a decision, and I saw the location and said, this is where I have to do it. When I went home, she had no issues with that. When I brought her to look at location, she was also inspired by what she saw. She also said, if we're gonna do it, this is where it's gotta be. I think it's the right spot. Sandwiches I'd like to talk about is our bongo bistec, one of our Latin sandwiches. We serve that on a toasted Cuban bun, a roll bun that comes here fresh every morning. At 5 o'clock in the morning, all my Cuban bread and all my other breads are delivered. It goes onto with a 6-ounce steak, palomilla steak, which actually is good enough to be served in a platter, but we put it in the sandwich. It comes with julienne potato
sticks, papitas as they're called in Spanish, grilled onions, lettuce and tomato, and it's served with our house moho. Mi nombre es César Augusto Xavier Rodríguez, soy de Carora, Venezuela. Bueno, todo viene desde que mi papá tenía un restaurante en Venezuela. Desde ahí empecé a entrar en la cocina de pequeño, me llamó mucho la atención y tuve la dicha de compartir con mi papá en la cocina y también mis dos mamás cocinan muy rico. Y pues la verdad, desde ese entonces me gustaba mucho la cocina y hasta ahora que llegué aquí al país y se nos dio la oportunidad de los negocios en la comida. Y hace ya como más de 3, 4 años ya he estado en la cocina del todo. El proceso de emigrar de mi parte fue un poco distinto, ya que estaba joven, recién salido de bachillerato, y pues mi papá es el que toma la decisión de que me venga para acá. Mi primera cercanía hacia la cocina acá en los Estados Unidos fue pues cuando comenzamos con el tema del camión. Llego a la comida mexicana porque a mi esposa pues le gusta mucho la comida mexicana. Por supuesto yo no tenía ni idea al respecto de lo que era la comida mexicana. Empiezo a indagar, a averiguar, a investigar sobre la comida mexicana. Me parece un tema muy lindo de cómo hay familias, cómo desde de la nada hacen mucho con la comida. De verdad es un tema muy lindo, desde los tacos hasta toda la comida que ellos preparan. De verdad me llamó mucho la atención y pues bueno, fuimos probando y salieron los tacos. El sabor que más me llamó la atención de la comida mexicana fue el sabor de, bueno, para poder llegar a un buen taco, siempre quería probar el adobado del pastor, que sea un buen adobo, y eso fue gracias también al chef Luis, que está con nosotros siempre. Fuimos probando y probando hasta dar con ese toque del pastor, que aún así cada día seguimos mejorándolo, y ese sabor me llamó mucho la atención, ya que es una mezcla de varios ingredientes. Si te pasas de uno, el otro, y de verdad dimos ahí, como dicen, en el punto, y bueno, cada día mejoramos en él. El taco que más piden es el pastor y el segundo pues el birria. El taco al pastor se prepara de cerdo y viene con su piña, con su salsita de cilantro y cebolla y cilantro. La birria sí lleva su tiempo de cocción, aproximadamente unas 6 horas. Se tarda ahí la costilla, se cocina con su adobo también, y luego se sirve con su caldo y su quesito de Chihuahua, y luego mojas el taquito en el caldo final.
Hola, soy Moho y soy venezolana. Mr. Cachapa nace en el 2019. Mr. Cachapa nace con la idea de una familia súper emprendedora que ya desde Venezuela habían tenido sus negocios familiares de cachapa. Incluso se llamaba el Señor de las Cachapas. Después de 5 o 6 años quisieron emprender acá en Estados Unidos, después de tanto trabajo, se les ocurrió abrir Mr. Cachapa acá en Estados Unidos, llamarlo Mr. Cachapa. Lo más complicado para esta familia fue encontrar el maíz correcto para la cachapa, ya que la cachapa es totalmente gluten free. Tuvieron tiempo, varios meses tratando de encontrar el maíz perfecto, hasta que lo lograron. Así empezamos desde la casa, haciendo deliveries amigos, muchos amigos, familiares nos ayudaron. La iglesia también fue un soporte muy bueno para la familia y así empezó Mr. Cachapa, desde la casa, vendiendo a partir de 10 a 15 cachapas todos los días. El secreto del crecimiento de Mr. Cachapa yo creo que es dedicación, amor y mucha fe. Mucha fe de que se puede lograr cualquier cosa. Amor al trabajo, a lo que estás haciendo y dedicación de que todo lo que tú dedicas con esfuerzo, todo lo puedes lograr.